debate, más posibilidad de actuación probatoria, porque lo que queremos llegar, o lo que nosotros hemos adoptado es la justicia de certeza. Sin embargo, en Italia tiene básicamente dos institutos que hacen que esta mora o demora en el proceso tan larga no haga que su proceso colapse o que su sistema procesal colapse. Y estas dos instituciones que tiene recogido el Código Italiano, procesal civil italiano, es el procedimiento monitorio, que siempre comienza con ejecución anticipada, y el Poder General de Cautela, que para el caso nuestro vendría a ser la medida cautelar genérica. Entonces, son estas dos instituciones que hacen que el proceso civil, evidentemente en Italia, no se pervierta y su sistema no colapse. Maneja muy bien estos dos temas los italianos, pero se ha adoptado la comisión plena o justicia de certeza. ¿Cuál era la otra alternativa a esta comisión plena, justicia y certeza? Pues la comisión sumaria o justicia de probabilidad, donde ya no se necesita, para algunos casos, de disposición de tanto tiempo para poder declarar o para poder decidir sobre determinado conflicto, sobre determinado derecho. Una justicia de probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno decide acortando tiempos, acortando plazos, acortando procedimientos, etapas, existe una posibilidad mayor, mucho mayor, de equivocarse, de llegar a decidir en bases ciertas, que cuando tenemos plazo más amplio, que cuando tenemos discusión más amplia. Entonces hay dos alternativas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ambas alternativas, pero la segunda, la comisión sumaria para determinados casos concretos. Comisión plena que tenemos nosotros es sede nacional. Comisión plena tenemos el proceso de conocimiento, ¿no es cierto? Que es largo, pero no tanto como allá. Si viene un europeo para acá, mira esas estadísticas que tenemos acá, definitivamente va a decir que estamos nosotros bien bacán, ¿no es cierto? Estamos excelentes, si no, no puede demorar tanto. Pero cuando ven otra regulación en materia de comisión sumaria, les falta todavía, ¿no es cierto? Les falta todavía. Ellos ya no tienen muy trabajado este tema. Pero bueno, nosotros tenemos el procedimiento pleno, ¿no? El más largo, comisión plena, que es el proceso, de conocimiento, ¿no? Por eso es más largo. Y comisión sumaria también tenemos, pero cuando hablamos de comisión sumaria, hablamos básicamente de hasta 3 institutos, ¿no? Primero, los procedimientos cortos, procesos sumarios, ¿no? Que nosotros tenemos acá también, ¿no? Es el proceso breve que tenemos, que es el proceso sumarísimo. Un proceso pequeño, es un proceso que, si bien tiene todas las etapas de un proceso de conocimiento, sin embargo están comprimidas, ¿no es cierto? Están en un solo acto, se establecen se ven todas esas etapas. Esos son los procesos breves, los procesos sumarios que nosotros tenemos. La otra forma de comisión sumaria que tenemos son los procesos cautelares, que, valgan verdades, el proceso breve dentro de la comisión plena, sumaria, es el proceso breve, que es el proceso sumarísimo que tenemos, también son las medidas cautelares. La doctrina, por eso ven ustedes allí, la doctrina nos habla también de las decisiones anticipadas, nosotros medidas temporales sobre el fondo, las medidas autosatisfactivas y también los procesos constitucionales. No están todas, simplemente se recoge esto como, digamos, modelos, como ejemplos, pero hay muchas más. Los procesos de inducción, por ejemplo, ¿no? Los procedimientos monitorios italianos también hay, ¿no es cierto? Entonces son simplemente algunas de las
de los procesos que se enmarcan dentro de la comisión sumaria. Vamos a desarrollar cada una de ellas de manera muy rápida. Por favor. Proceso cautelar. Proceso cautelar. Bueno, características de la medida cautelar. Características de la medida cautelar. ¿Qué cosa es una medida cautelar? Primero vamos viendo eso. ¿Qué cosa es una medida cautelar? Bueno, la medida cautelar viene a ser la ejecución, ¿no?, de una decisión o la adopción de una medida, ¿no?, que va a permitir hacer eficaz la decisión que en su momento se tome sobre la pretensión principal. Esa es la medida cautelar. Va a venir seguramente, o ha venido seguramente, algunos de ustedes son abogados, va a venir su cliente, un cliente en algún momento y le dice: doctor, ¿sabe qué? Resulta que yo he comprado un mototaxi, una empresa que se llama Chancay, no sé, algo así, queda por ahí por Mochoqueque, pero me dijeron que era una moto que no era hecha acá, sino que era importada y que costaba por eso un poquito más. Bueno, le he dado mis $5.000. Me ofreció que me la iba a traer el día, estamos en noviembre, pero yo me iba a traer el 15 de julio. Y resulta de que cuando me voy a reclamar el 15 de julio, me dice el dueño, estaba ahí atendiendo, de que, bueno, no había venido todavía, era una moto importada, no había venido y que esperara todavía. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de julio. Perfecto, esperé hasta el 31 de julio y tampoco. No me la trae. Ahora, y ahora cuando voy, ni siquiera lo encuentro, se esconde, no me da la cara. Y la última vez que lo he visto, ya le he dicho que me devuelva mi dinero, pero tampoco me quiere devolver mi dinero, a pesar de que yo le tengo este recibo, que me recibió el dinero, me firmó y no me entrega ni el dinero ni la moto, no quiere nada. Pero además, doctor, tengo que decirle que como yo soy un tipo bien vivo, que no lo parezco, resulta que he averiguado en Nacional o Indecopi, y esta empresa que tiene este señor, bueno, se va a la quiebra. Y más o menos, esto dentro de 15 días, se dilucida su tema y se va a la quiebra. ¿Qué hago? Para recuperar mi dinero, porque moto ya no quiero, no me la va a traer, quiero recuperar mi dinero. Y lo primero que vas a pensar tú, ¿no es cierto?, como abogado es: bueno, entonces hay que embargar algo, ¿no es cierto? Hay que hacer un embargo. Tú le vas a preguntar a tu cliente: ¿tú sabes si este señor tiene ahí de repente alguna moto? Sí, tiene una moto. Sí, ahí está exhibiendo, pero tiene una moto. Bien, entonces, si tiene una moto, entonces podemos pagar la moto. Y haces tu medida, obviamente ejecutiva, no sé, o un proceso sumarísimo, pides el secuestro, no tienes un título ejecutivo que es un secuestro, y retirar las motos y ya está, se cauteló el tema, ¿no es cierto? Así de sencillo. Pero ¿qué pasaría si no hubiera un proceso cautelar? Pasaría que vas a tener que todavía tramitar, hacer todo un procedimiento, un proceso judicial que te demora por lo menos, hasta en última instancia, unos 5, 6, 8, 10 meses, recién. ¿Para qué? Para que tengas un título de ejecución. Antes, cuando se hablaba, por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de comisión plena, los romanos decían nulla executio sine título. O sea, solamente puedo adoptar una medida de ejecución cuando tenga un título que acredite la obligación. Y mientras no tenga ese título, que en este caso viene a ser una sentencia judicial, yo no podría ejecutar ninguna medida. Ahora no, ahora sabemos que anticipadamente podemos hacerlo, ¿correcto? Por eso es que ahora el proceso cautelar nos sirve para eso, o la medida cautelar nos sirve para eso, porque caso contrario
no tendríamos cómo hacer eficaz en su momento la decisión definitiva que se adopte en el proceso judicial respecto, en este caso, del pago de la obligación. No tendríamos. Pero ya, como tenemos esa medida cautelar afectado esos bienes, simplemente lo que voy a hacer es ejecutar. Muy bien. Entonces, dentro de este esquema, más o menos se enmarca lo que es la medida cautelar. ¿Cuáles son sus características? Básicamente, se dice en 612, si está determinado, que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento. Un prejuzgamiento. La doctrina argentina, respecto de este tema, definitivamente no se encuentra muy convencida de ello. ¿Y por qué? Porque se hace a veces un análisis desde el punto de vista de la comisión plena, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que el juez, a inicio del proceso, determine ya la viabilidad de la pretensión? Porque eso es lo que implica el prejuzgamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que el juez al inicio, antes de emitir sentencia, que viene a ser la decisión final, antes de eso, simplemente en la primera decisión, ya prejuzgue sobre la pretensión principal? Pero que si nosotros nos ponemos a pensar, no habría otra manera de adoptar o de dictar la medida cautelar, de disponer la medida cautelar, si es que no prejuzgo, pues, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo este prejuzgamiento en realidad no afecta, no tiene por qué tampoco afectar el pronunciamiento final, porque si bien es cierto, al inicio de la demanda con la medida cautelar se puede prejuzgar e inclusive ni siquiera adoptada la medida, porque hay medidas cautelares, ustedes saben, fuera de proceso, que no se necesita que se interponga la demanda principal para poder yo solicitar una medida cautelar. Antes incluso de interponer la demanda principal, yo ya estoy viendo como juez que la pretensión que se vaya a intentar, o si es dentro del proceso la pretensión que se está intentando, puede ser factible que sea amparada. La verosimilitud, ¿no es cierto? Pero esto es lo que vamos a notar. Entonces sí, ¿es un prejuzgamiento? Por supuesto que es un prejuzgamiento, porque no podría disponer la medida cautelar si no prejuzgo. Pero esto no me invalida, esto no afecta de ninguna manera la imparcialidad, porque más adelante puedo ver, de repente, una vez actuado con medio probatorio, que esa apreciación inicial que yo tuve respecto de la pretensión no era la más correcta, o no era la correcta en todo. Pero sí es un prejuzgamiento. Se dice que la medida cautelar es provisoria. También eso está establecido en el artículo 612. ¿Qué significa provisoria? Significa que la medida cautelar soporta esa famosa cláusula que tenemos en materia de derecho civil, rebus sic stantibus. Estando así las cosas, ¿no es cierto? Rebus sic stantibus. Por eso es provisoria, pues. Por eso es provisoria. Se adopta en el momento, o en ese momento que se adopta la medida cautelar, se adopta o puede decir de la medida cautelar porque encuentra suficientes elementos como para emitir esa decisión en ese momento. En ese momento. Y como soporta la cláusula rebus sic stantibus, significa que si cambia, si varían los hechos, si varían las circunstancias en virtud de las cuales se adoptó o se tomó la decisión de dictar la medida cautelar, también puede variar. Por eso se dice que es provisoria. Provisoria. Un tema, hay aquí también que alguna doctrina, por ejemplo el maestro argentino Rivas, Adolfo Rivas, dice que las medidas cautelares generan cosa juzgada provisional. Las medidas cautelares generan cosa juzgada provisional. Adolfo Rivas, maestro Adolfo Rivas, sí señala. Pero es una apreciación particular y que hay que tomarlo con reserva. No, hay que tomarla con reserva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, una vez la medida cautelar, cuando el juez decide la medida cautelar, contra esa decisión, el mérito a la actividad impugnatoria que tienen las partes,
Puede haber oposición, como es en el caso nuestro, o puede haber apelación. Y en el supuesto que no se oponga, o en el supuesto que no se apele, ya sería una decisión consentida, una resolución consentida, ¿no es cierto? Y en el supuesto que se impugne o se apele, ¿podríamos decir nosotros que es cosa juzgada in stricto? Nos parece que no, porque si hablamos in stricto de cosa juzgada, estamos hablando de aquellas decisiones que son firmes, que son irrevisables, o sea, inimpugnables, ¿no? Que son coercibles, tienen que cumplirse, tienen que ejecutarse, que son inmodificables, ¿no? Y nosotros podríamos decir que por mucho que se confirme la cosa juzgada, perdón, la medida cautelar o la resolución cautelar, o por mucho que la otra parte, la parte afectada, no impugne esa medida cautelar, esta decisión no puede ser modificada. Sí puede ser modificada por la cláusula precisamente rebus sic stantibus. Sí puede ser modificada. En su momento se adoptó porque existían los elementos necesarios o de casos para tomar esa medida, pero si puede variar las cosas ya no, ¿no es cierto? Entonces no podemos hablar estrictamente de cosas juzgadas. Lo que sí podemos hablar es de preclusión. Claro, ese es otro tema que tiene que ver también con la cosa juzgada, pero que no es cosa juzgada. La preclusión, ya saben ustedes, tiene que ver con el hecho que existe un momento en el cual se puede impugnar la decisión, cuestionar la decisión. Pasado ese momento, los plazos lo establece la ley, ya no puede ser materia de impugnación. Precluye, se cierra, ¿no es cierto? Se cierra esa posibilidad. Se cierra esa posibilidad. Entonces, preclusión sí existe, pero lo que no existe en estricto es cosa juzgada. Bueno, lo de cosa juzgada provisional es una apreciación respetable del maestro Rivas, pero que debería verse con cuidado si efectivamente se trata o no se trata de cosa juzgada. Porque hablemos las cosas por su nombre. La cosa juzgada es una decisión que no puede ser modificada. En el caso de la medida cautelar, la decisión cautelar es una decisión provisoria. Por lo tanto, sí puede ser materia de modificación. Se dice que también es instrumental. También es instrumental. ¿Y por qué es instrumental? Porque es sirviente. ¿De qué es sirviente? Es sirviente de lo que se decida en la decisión o lo que se pronuncie o resuelva en la decisión principal. Por eso es instrumental. Sirve para que se cumpla lo que se resuelva en el proceso principal. Por eso es instrumental. Lo que no quita un ápice de importancia, porque el proceso en sí, ustedes lo saben también, es una característica del proceso, es instrumental del derecho objetivo, del derecho material, ¿no es cierto? Sirve para hacer que el derecho material se cumpla a través de la actividad forzosa de esta institución. Por eso es instrumental. Por eso es instrumental. Cuando decimos que es instrumental y que sirve, obviamente, para que se cumpla con la decisión final, ¿no? Cuando decimos que es instrumental, entonces estamos diciendo de que obviamente lo que pase con la decisión final también va a pasar con la cautelar, ¿no es cierto? Y lo accesorio y la cautelar sigue la suerte de lo principal. Porque ¿qué va a pasar si en el proceso principal la sentencia declara infundada o improcedente la pretensión? ¿Existirá la medida cautelar? No tiene razón de ser, porque ya no va a servir para nada. Entonces, una vez que se declare o improcedente la demanda, la medida cautelar de por sí decae, no tiene por qué existir, ¿no? Cambia, muta, obviamente en este caso que estamos hablando, la medida cautelar desaparece la medida cautelar. ¿Pero por qué? Porque es instrumental. Se dice que la medida cautelar también es variable. La medida cautelar es variable. ¿Y por qué se dice que es variable? No, porque es posible que si se cambia el juez, es posible que el juez, ¿no? En su momento pueda
variar la medida cautelar en cuanto a su monto, en cuanto a domicilio judicial, ¿no? En cuanto a la naturaleza, en fin, ¿no? Es una discrecionalidad que tiene el juez, dependiendo obviamente de si cambia algo en la relación material o si cambia también algo en la relación procesal, ¿no? Por ejemplo, si en la relación material se acredita que en una obligación de dar suma de dinero, si el embargo se trabó por $10.000 porque la deuda era en 8.000 más los intereses son 10.000, pero en el desarrollo del proceso se acredita que de esos 8.000 que debía el demandado ha pagado 4.000, obviamente la medida cautelar por 10.000 no tendría razón de ser, porque ha disminuido el monto de la pretensión principal, por ende podrá rebajar el monto de la medida cautelar. Se dice que la medida cautelar es contingente, ¿no? ¿Por qué se dice que es contingente la medida cautelar? No, se dice que es contingente porque el juez, cuando adopta la decisión cautelar, no sabe a ciencia cierta si el derecho principal es cierto o no, y si ello es así, obviamente tampoco puede estar seguro que la medida cautelar va a ser de mucha utilidad o en todo caso va a causar mucho perjuicio. Cuando se toma la medida cautelar, como ustedes saben, se toma con una apariencia y por ende lo que se resuelve o decide en el proceso principal, el juez no sabe en ese momento. Y si se adopta la medida cautelar y si en el proceso principal se llega a declarar fundada la demanda, obviamente la medida cautelar ha sido de mucha utilidad. Ha sido de mucha utilidad porque cautela la eficacia de lo que se decide en el principal. Pero ¿qué va a pasar si es infundada? Declara infundada la pretensión principal. Esa medida cautelar, sobre todo en el caso de secuestro, por ejemplo, o en el caso de embargo en forma de administración o en forma de intervención, evidentemente que va a causar mucho perjuicio, ¿no? Entonces, por eso se dice que es contingente, porque no se sabe a ciencia cierta si va a ser de mucha utilidad o si va a causar mucho perjuicio, ¿no? Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado. Por eso es que el juez, cuando adopta la medida cautelar, tiene que hacer un análisis respecto a verificar si va a causarse con esta medida cautelar un perjuicio irreparable o no. Si advierte que va a causarse un perjuicio irreparable, definitivamente no debería adoptar la medida cautelar. En doctrina se pone un ejemplo, no con medida cautelar, con un tema de derecho, sino con un tema médico, ¿no? Se dice, por ejemplo, un paciente que llega al hospital por emergencia con un cuadro de septicemia aguda, ¿no? Infección generalizada, y definitivamente 5 de la tarde ingresa por emergencia del hospital, los médicos de turno, los médicos de guardia lo ven, esta es una infección viral generalizada, definitivamente este señor no llega a las 8 de la noche. Necesitamos hacerle algunos análisis reactivos, como son nuestros hospitales. Reactivos no hay, mañana llegan. No, pues si mañana llegan y no le aplico ahora una antibioterapia adecuada, 8 de la noche se nos va este señor, entrega su alma al diablo y se va. ¿Qué hace el médico? ¿Lo deja morir? No, ¿cierto? Su juramento hipocrático, su juramento hipocrático le obliga a hacer todo lo que esté a su alcance para salvarle la vida al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Bueno, pues de repente lo trata con penicilina, ¿no? Le aplica penicilina, es una medida cautelar. Porque es urgente que adopte una decisión respecto de la vida de este señor, de esta persona. La decisión, él sabe, el médico sabe que aplicándole penicilina lo va a salvar. Es posible que lo salve, ¿correcto? Pero es posible que lo mate, porque de repente este señor es alérgico a la penicilina y él no lo sabe. ¿Por qué? Porque no tiene los análisis. ¿Cuándo va a tener los análisis? Después va a tener los análisis, antes no. Pero tiene que adoptar la decisión, porque si no este señor se nos va. Algo así es la medida cautelar. O lo curan y lo salvan,
o ya no lo manda al infierno a las 8, sino a las 7. Así es el tema de la contingencia de la medida cautelar. Por eso es que se habla que el juez, ¿no?, debe analizar si con esta medida cautelar se va a causar un perjuicio irreparable o no. Si considera que va a haber un perjuicio irreparable, definitivamente no adopta la medida cautelar. Y además tiene que ver también acá el tema de ver si es posible, si es que adopta la medida cautelar, si es posible la reversión de la misma en algún momento. Porque si no es posible la reversión de la misma, de la medida cautelar, no puede adoptar la medida cautelar, no debe adoptar la medida cautelar. Debe ser la medida cautelar de fácil reversión. ¿Cómo es esto? Pues que si en algún momento él advierte, que la decisión que él tomó en base a la verosimilitud ya no es así, porque la verosimilitud ya no existe, ya se diluyó, entonces pues tendrá que restituir las cosas al estado anterior. Entonces él tendrá que adoptar la medida cautelar que sea posible revertirse o volver al estado anterior cuando ya se pierda esa verosimilitud. En el año 96 se estatizó la banca, sí, me parece que en el año 96, sí, 96, 95, ¿no? Un gobierno, seguramente ustedes se acuerdan cuál es, estatizó la banca, ¿no? Hubo un decreto, una ley que dispuso la estatización de la banca y en virtud de esa ley se prohibió la venta de las acciones de los bancos. ¿Qué es lo que hicieron algunos banqueros ante esa ley? Lo que hicieron unos banqueros ante esa ley es simplemente plantear una medida cautelar, el proceso principal y una medida cautelar. Y la medida cautelar tenía por objeto autorizar a los dueños o propietarios de las acciones de los bancos a vender esas acciones. Se dio la medida cautelar, un proceso constitucional fue, en aplicación de la ley. Se dio una medida cautelar, dieron las medidas cautelares en ese sentido, autorizando o inaplicando la ley y autorizando que los propietarios de las acciones de los bancos vendan sus acciones. Lo que hicieron, porque para eso habían pedido la medida cautelar, inmediatamente autorizados, comenzaron a vender sus acciones a tercera, cuarta, quinta persona. Cuando la medida cautelar se quedó sin efecto, ya los propietarios no eran más los propietarios, definitivamente, ¿no es cierto? Y no pudo revertirse nuevamente la decisión. Por eso es que se habla de un principio básico, en el caso de las medidas cautelares, un principio básico es la prohibición de superar, es un principio básico de las medidas cautelares, el límite de irreparabilidad. Prohibición de superar el límite de irreparabilidad. Solamente se adoptan las medidas cautelares en cuanto puedan ser estas reversibles. ¿Ya? Entonces, prohibición de superar el límite de irreparabilidad. Eso en cuanto a lo contingente. Lo jurisdiccional. ¿Qué pasa con lo jurisdiccional? Siempre se ha dicho que las medidas cautelares solamente pueden ser dictadas por un órgano jurisdiccional del Estado. Sabemos que ello ahora no es así. ¿Por qué? Porque ahora autoridades administrativas, inclusive con la nueva ley general de arbitraje, hasta los árbitros podrían adoptar algún tipo de medidas cautelares, sobre todo aquellas medidas cautelares que no requieran el auxilio de la fuerza pública. Sí, se pueden adoptar. Bueno, las autoridades administrativas sí lo pueden utilizar a la fuerza pública, como en el caso del SAT, ¿no es cierto? Pueden adoptar esa medida cautelar. Pero es un tema un poco peligroso porque el juez tiene que hacer el análisis, obviamente, debería ser el análisis correspondiente, pero bueno, en sede nacional se puede hacer. Lo que sí podemos decir que las medidas cautelares, en cuanto a lo jurisdiccional, solamente pueden ser ejecutadas, pueden ser dispuestas en virtud de una decisión judicial. No hay medidas cautelares pactadas o convencionales. No hay medidas cautelares convencionales, ¿no? Entonces solamente en virtud de decisión, como decía este doctor Calamandrei, solamente providencia cautelar, o sea, una decisión cautelar. Mira.
Eso cuanto a la medida cautelar, sus características. Ahora, el proceso cautelar, el proceso en sí, el proceso cautelar. Bueno, se dice que es una pretensión autónoma, y esto lo podemos advertir de lo que se establece en el artículo 610 y 635 del Código Procesal Civil. Ahí ustedes van a advertir que la pretensión cautelar es una pretensión distinta a la pretensión principal. Es una pretensión, por eso se dice autónoma. Pongo un ejemplo. En una obligación de dar suma de dinero, la pretensión principal es para que el demandado pague al demandante 5.000, 10.000, 16.000 soles, no sé. La pretensión principal es para que el juez obligue, o para que el juez disponga, o para que el juez ordene que el demandado le pague al demandante determinada cantidad de dinero. Esa es la pretensión principal en una obligación de dar suma de dinero. ¿Cuál sería la pretensión cautelar para hacer eficaz lo que se decida en esa pretensión principal? La pretensión cautelar podría ser un embargo o podría ser un secuestro, ¿no es cierto? Dependiendo. Si es título ejecutivo, un secuestro. Si no tiene título ejecutivo, un embargo. Correcto, en forma de depósito, no sé, esas formas ya lo maneja el abogado. Pero tendría que ser, evidentemente, un embargo o un secuestro. Por eso es que no hay identidad entre la pretensión principal con la pretensión cautelar. La pretensión principal es que el demandado pague. La pretensión cautelar es que embargar o secuestrar un bien del demandado. O sea, son pretensiones autónomas. Claro, al final, si la demanda se declara fundada y el juez ordena pagar el dinero al demandante y el demandado no paga con el requerimiento que le hace el juez, lo que va a pasar con la medida cautelar es que se convierte en medida ejecutiva y se procede a la venta de los bienes secuestrados o embargados, y con el producto de la venta de esos bienes se paga el demandado. Pero recién con el producto de la venta de los bienes. Antes es un embargo o es un secuestro. Por eso es que se dice que la pretensión cautelar es una pretensión autónoma. Claro está, y aquí hay que también hacer esta aclaración. Claro está que en el caso de las medidas temporales sobre el fondo, aquí el tema es distinto. Porque en las medidas temporales sobre el fondo, lo que se quiere es adelantar lo que se va a decidir en la pretensión principal. Tenemos el caso de los alimentos, ¿no es cierto? La pretensión principal en el caso de los alimentos viene a ser el pago de una cantidad de dinero para el alimentista. Esa es la pretensión principal. ¿Y cuál es la pretensión cautelar en este proceso judicial? Una medida temporal sobre el fondo, que el demandado pague una asignación anticipada, pague una asignación anticipada a cuenta de lo que va a decidirse en el proceso principal. Pago en el proceso principal, pago como medida cautelar. En el desalojo anticipado también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Desalojo anticipado, una medida temporal sobre el fondo, que se entregue el bien si ese bien se advierte que está desocupado. Entonces hay identidad, pero eso solamente pasa en las medidas temporales sobre el fondo. En el otro tipo de medidas cautelares la pretensión es autónoma. La pretensión es autónoma. Algunos dicen por ahí que la autonomía radica también en el proceso cautelar, para que el proceso cautelar se tramita en un cuaderno aparte. Sí, pues también es cierto, ¿no? Pero eso es un tema más que todo procedimental. Pero desde el punto de vista procesal, la pretensión cautelar es una pretensión autónoma, como lo estamos advirtiendo. Sumariedad, porque el tema de los plazos de la medida cautelar son cortísimos, ¿no es cierto? Interpuesta el pedido cautelar, lo que sigue simplemente es la decisión cautelar. Luego la oposición, la apelación y concluye el proceso. Sumario, ultra sumarísimo. Se dice que es discrecional porque el juez no está vinculado. Aquí el principio de congruencia cede, ¿no es cierto? Porque evidentemente el demandante puede pedir en un proceso judicial que se secuestre el bien, ¿no? Sin embargo el juez puede disponer que no, que mejor, o que se cautele igual y no hay necesidad de causar mayor agravio, no superar el límite de irreparabilidad. En todo caso acá simplemente no cabe un secuestro sino un embargo, y el juez podrá disponer un embargo o de repente una medida cautelar de inscripción, con lo cual el juez considera que está asegurado. Por eso es que es discrecional.
El juez es el que decide en definitiva. Uno pide, pero el juez decide cuál es lo más adecuado. Se dice que también es un proceso reservado, ¿no? Eso está establecido en el artículo 637 del Código Procesal Civil, ¿no? Es reservado en su inicio, ¿no? Porque presentada la solicitud, el juez adopta la medida cautelar sin conocimiento, sin citación, notificación al demandado, simplemente dispone que se ejecute la medida cautelar. Una vez ejecutada la medida cautelar, recién le pone conocimiento del demandado. O sea, la reserva es en su inicio, pero después, obviamente, tiene que hacerse conocer a quien es afectado con esa medida cautelar, ¿no? La reserva, en este caso, es solamente inicial, ¿no? Pero sí que es reservado. ¿Y por qué es reservado? Bueno, pues porque, fíjense ustedes, mis estimados amigos, nosotros sabemos que la naturaleza del ser humano es, de alguna manera, con esto, nos está diciendo el legislador, no, aquí los justiciables o justiciables, si notificas antes de ejecutar la medida cautelar, lo que va a hacer es esconder su bienes. Por eso, para que no esconda su bienes, para que se ejecute la medida cautelar, no le avises, ejecútalo y después le avises. O sea, primero darle el golpe y después que se ponga el paso, no al contrario, ¿cierto? Algo así. Entonces, eso es lo que tiene la medida cautelar. Primero debe ejecutarse y luego de su ejecución recién puede ser reservado para hacer viable la medida cautelar, para hacer viable, si no, no se encuentra nada. Lo digo por experiencia propia como secretario. No genera cosa juzgada, no genera cosa juzgada, ya de esto hemos hablado, ¿no? De esto hemos hablado, la medida cautelar es provisoria, por lo tanto, no podremos hablar que la medida cautelar es cosa juzgada, salvo la excepción que hace el profesor Rivas, vuelvo a reiterar, muy respetada su apreciación, pero en estricto no generaría cosa juzgada, ¿no? Porque es mutable, es mutable. Genera responsabilidad. Bueno, la responsabilidad en la medida cautelar está ampliamente, digamos, tratada, ¿no? Y hay un tema muy especial. El artículo 4 del Código Procesal Civil señala que cuando se ejercita el derecho de acción irregular o arbitrariamente, se deben pagar los daños y perjuicios. Ejercicio irregular del derecho de acción. Así lo dice. Cuando se plantea un pedido cautelar, también es ejercicio del derecho de acción. Entonces, si es ejercicio del derecho de acción, también puede ser aplicable el artículo 4 del Código Procesal Civil. ¿Correcto? Pero a nivel cautelar, las normas que hablan sobre el tema de responsabilidades en el proceso cautelar señalan que es dentro de este proceso cautelar donde debe determinarse la indemnización por los daños y perjuicios que se causen o que se generen. Dentro de este proceso cautelar. No necesita de otro proceso. Pero aquí la doctrina señala que todos los casos en los cuales en materia cautelar se señale que el pago de los daños se hace intraproceso, será para aquellos daños que tengan la condición de objetivos, los daños objetivos. En otras palabras, aquellos que no necesiten de mayor probanza, aquellos que no necesiten de probar dolo, ¿no es cierto?, dentro del proceso. Pero si hay la necesidad de probar algo más allá, que no pueda probarse dentro de este proceso sumario o ultra sumario, interior del proceso cautelar, tendría que plantearse un proceso de conformidad con el artículo 4 del Código Procesal Civil. No hay ningún impedimento para ello, ¿ya? Entonces, si dentro del proceso cautelar se causa un daño, por eso la responsabilidad civil, se causa un daño, dentro de ese proceso cautelar tiene que determinarse cuál va a ser el monto de la indemnización. Si que hay necesidad de mayor probanza, pues tendré que irme a un proceso independiente, como lo señala el artículo 4 del Código Procesal Civil. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces genera responsabilidad. Pero la responsabilidad no solamente es responsabilidad de naturaleza civil dentro del proceso cautelar, sino también es responsabilidad de naturaleza penal. Responsabilidad de naturaleza administrativa. ¿De quién? De parte del juez, de parte de los secretarios que tienen que ver con el tema
de la ejecución, sobre todo de la medida cautelar. Entonces hay ese tipo de responsabilidad. Chiquita, sigue, por favor. Bien, ahora, ¿cuáles son los presupuestos para el dictado de una medida cautelar? Esto ya es conocido seguramente por ustedes, ¿no? Estos presupuestos están establecidos básicamente en los artículos 611 y 613 del Código Procesal Civil. El 611 nos habla de la verosimilitud del derecho invocado, ¿no? O apariencia del derecho también le llama la doctrina, apariencia del derecho invocado. Me decía que, bueno, aquí hablamos de grados de cognición, ¿no? A ver, hablamos, por ejemplo, de una cognición plena, y esto ya lo habíamos dicho, una cognición plena cuando concluye todo el proceso y yo adquiero la certeza, al menos así considero, total del derecho debatido, del derecho ejecutivo. Entonces aquí yo no tengo un ápice de duda. ¿Cuándo adquiero una certeza total? Evidentemente será con la sentencia. Con la sentencia, entonces yo adquiero certeza total, ¿no? Se dice que hay una certeza intermedia cuando no es necesario llegar hasta la sentencia para poder decidir en algunos casos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la medida autosatisfactiva, ¿no? ¿Por qué es certeza intermedia? Porque los medios probatorios que me presentan, que me adjuntan al pedido, son de tal naturaleza que sería difícil su cuestionamiento o invalidez a través de otros medios de prueba. O sea, en otras palabras, se trata, por decir, de documentos públicos, un caso de documentos públicos cuya valía o cuyo valor definitivamente va a ser difícil de desvirtuar. Entonces aquí yo tengo una certeza intermedia. Se habla de apariencia, ¿no? Cuando es lo inicial, es aquello que no me persuade totalmente, pero existe algunos medios de prueba, ¿no? Que me hacen ver la posibilidad en su momento de amparar lo pretendido en el expediente principal. Existe una, los romanos por eso lo graficaban bien con el fumo boni iuri, ¿no es cierto? El humo bueno del derecho. Y más o menos lo graficaban como que es una especie de neblina, ¿no? De neblina, un humo, donde el juez ve que detrás de la neblina existen algunas sombras, bueno, ahí existe gente. Entonces así, no es nebuloso, todavía no es claro el asunto, pero existe una apariencia allí, existe una apariencia, así parece que fueran personas, pero de repente no son personas, pueden ser, no sé, unos animales, un oso, qué sé yo, pero aparecen personas. Entonces yo, ese humo bueno en derecho, el humo boni iuris, me persuade para dictar o adoptar la medida cautelar. Es un tema así, ¿no? Entonces existen grados de verosimilitud. La plena, sentencia. La semiplena o intermedia, bueno, de repente con esos medios probatorios idóneos adecuados. Semiplena. Y no es plena, ¿por qué? Porque no existe contradicción todavía. Porque puede ser que eventualmente esos medios probatorios, a pesar de que son válidos, son idóneos, puedan verse perjudicados. Pero bueno, me persuaden mucho. Existe algunos le llaman una alta probabilidad. También puede ser por ahí. Pero la verosimilitud es simplemente esa apariencia inicial, ¿no? Esa apariencia que no me persuade totalmente, existe un indicio, algo por allí, pero tengo que tomar la decisión porque aquí viene otro presupuesto, porque si no tomo la decisión, la demora, pues está el peligro de la demora en el trámite y en la conclusión de este proceso puede generar perjuicios irreparables. Y ese es el otro presupuesto de la medida cautelar, ¿no? El peligro en la demora. El maestro Calamandrei hablaba de dos tipos de peligro. El peligro de infructuosidad, él decía así, peligro de infructuosidad, y el peligro en la tardanza, ¿no? Hay dos tipos de peligro, decía. Bueno, el peligro en la tardanza es el clásico peligro en la demora que nosotros conocemos, que
tiempo, el lapso que dure el proceso para concluir, definitivamente va a afectar la ejecución de lo que se decida en ese proceso. Va a afectar. Pero el peligro de infructuosidad ya es un peligro más cualificado, ¿no? El peligro de infructuosidad tiene que ver también obviamente con la tardanza en el proceso, pero ya no que va a ser difícil ejecutar la sentencia principal, sino que ya va a ser imposible, ¿no? Imposible ejecutar la sentencia principal. Entonces, ese es el peligro ya de infructuosidad, ¿no? Infructuosidad. Y aquí, por ejemplo, se maneja el hecho de las famosas transfusiones de sangre, ¿no es cierto? Saben ustedes que los testigos de Jehová no se hacen transfusiones de sangre porque su creencia es así, lo mandan, ¿no? Entonces, hay la necesidad de que un niño, testigo de Jehová, se le aplique una transfusión de sangre. Los padres no quieren, pero si no le aplican porque dentro de las 24 horas ese niño se muere, el juez tiene que adoptar la decisión de disponer porque le apliquen la transfusión de sangre, porque si no lo hacen se muere. Entonces aquí, ¿qué va a pasar si no adopta la medida cautelar? Evidentemente, lo que demora el proceso principal, el niño va a estar muerto, enterrado y ya, no hay problema, no hay tema, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero el fruto se hace ya irreversible, ya imposible que lo que se decía en el proceso principal se cumpla. Luego tenemos la adecuación o congruencia. La adecuación o congruencia. ¿A qué se refiere la adecuación o congruencia? Bueno, pues acá tenemos que ver con el tema que hay algunas medidas cautelares, y esto ya lo hablamos anteriormente, coincidentes y otras no coincidentes, ¿no es cierto? Entonces el juez debe adecuar, para eso también le sirve, ¿no?, de sus facultades que tiene, en este caso, la medida cautelar pertinente para el caso en concreto. ¿Cómo así? A ver, vamos a intentar un ejemplo. En un proceso en el cual se esté discutiendo, un proceso civil en el cual se esté discutiendo la paternidad de un niño, paternidad, ¿no? Ojo, filiación extramatrimonial. Se está discutiendo en este proceso la filiación extramatrimonial de un niño y como medida cautelar se pide el embargo o el secuestro del vehículo del demandado. ¿Estará bien? No está bien, porque lo que va a decidirse en el proceso principal o la decisión que va a emitir en el proceso principal es una decisión meramente declarativa, no es una decisión de condena. ¿En qué sentido? En que, bueno, en que el demandado es o no es el padre del niño, simplemente eso. ¿Y para qué me sirve la medida cautelar de embargo o secuestro? Pues para nada, ¿no es cierto? O sea, que no es congruente, no es adecuada esa medida cautelar para lo que se decide en el proceso principal. Entonces el juez tiene que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Tiene que ser la medida cautelar adecuada, tiene que ser la medida... Bueno, algunos la llaman congruencia, para algunos otros dicen que no, congruencia no puede hablarse, ¿no? Pero bueno, adecuación me toca sobre él. Por el punto ahí simplemente porque así señalan algunos autores. La adecuación, o sea, tiene que ser adecuada. Y aquí se habla de una inadecuación cuantitativa y una inadecuación cualitativa. Cuantitativa y cualitativa. O falta de adecuación cuantitativa o falta de adecuación cualitativa. En el caso que les he planteado de impugnación de paternidad, o perdón, de la declaración de paternidad con el secuestro o con el embargo, es una falta de adecuación cualitativa. Y por ejemplo, habrá adecuación cualitativa cuando en el principal se plantee el pago de una suma de dinero y en el cautelar se plantee el embargo o secuestro de un bien. Ahí sí, ahí hay adecuación cualitativa. ¿Y cuándo no habrá adecuación cuantitativa? Bueno, pues no habrá adecuación cuantitativa cuando, por ejemplo, en una obligación de tal suma de dinero donde se pretende el pago de $10.000, se pida el embargo en 5 inmuebles del demandado y cada inmueble del demandado esté valorizado en $50.000. El proceso principal es para que se le pague $10.000 más intereses. Pero el demandado pide que se le embarguen los 5 inmuebles para que cada uno vale $50.000 para que cautele la decisión principal, que es de $10.000.
pues aquí no hay una adecuación cuantitativa, ¿no? Porque basta con que pague un solo inmueble y suficiente con eso y todavía le dan vuelto. Claro, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una falta de adecuación cuantitativa. Falta de adecuación cuantitativa. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y por último, el tema, antes de pasar al otro, ¿no? Aquí tenemos que tener presente un principio que se llama el principio de la mínima injerencia en este tema de la adecuación. El principio de la mínima injerencia. ¿Qué significa este principio? El principio de la mínima injerencia. Evitar causar daños, ¿no? Daños y perjuicios con la ejecución de la medida. Definitivamente o daños y perjuicios innecesarios, en todo caso, digamos, ¿no? Porque de todas maneras con la ejecución de una medida puede causarse hasta inclusive el daño más simple, que es el daño moral. Pero lo que se quiere con esto es que no se cause en todo caso un daño innecesario. Porque la medida cautelar, como lo decía un autor también por allí, no es un arma punzocortante que sirve para simplemente degollar al demandado, no es tampoco eso. Por eso es que el juez tiene que tener mucho cuidado al dar una medida cautelar. Y para esto nos sirve también el otro presupuesto, que es la razonabilidad de la medida cautelar, ¿no? Entonces el juez tiene que evaluar, ponderar, ¿no? Debidamente si es viable o no es viable dictar una medida cautelar, porque puede ser también, estimados amigos, que por ejemplo, ¿no? Esta obligación que se quiere cobrar esté cautelada con una hipoteca o una prenda. Entonces, si ya está cautelada con una hipoteca y una prenda, esta obligación, ¿para qué diablo quiere que embargue? Si está cautelado el tema, ¿no? Entonces no habría razonabilidad en dictar una medida cautelar. Por eso que tener mucho cuidado, los jueces tenemos que tener mucho cuidado cuando dictamos esta medida cautelar. El otro presupuesto de la medida cautelar viene a ser la contracautela. Eso está previsto en el artículo 613 del Código Procesal Civil. ¿Qué cosa es la contracautela? Para algunos está mal que se diga contracautela, ¿no? Contracautela es, por ejemplo, el doctor Juan Monroy Palacios, en su obra sobre el proceso cautelar, él dice que debería simplemente nominarse a este presupuesto, que no es de obtención, sino que es de ejecución. Los anteriores son de obtención, este es el presupuesto de ejecución. Debería nominarse simplemente caución, ¿no es cierto? ¿Y por qué caución? Porque, ¿con qué tiene que ver la contracautela? La contracautela tiene que ver con el hecho que el legislador sabe que cualquier medida cautelar que se tome o se adopte puede generar daños y perjuicios, puede causar daños y perjuicios, ¿no? Entonces hay necesidad de que si la medida cautelar es maliciosa o es innecesaria y ha causado daños y perjuicios, pues tiene que pagarse. Y muchas veces ese pago se torna ilusorio cuando antes de procederse a la ejecución no se ha previsto la posibilidad de ese pago de daños y perjuicios. De alguna manera quiere ponerse, como se dice, pues remedio antes que se produzca la enfermedad. Es una especie de prevención, Entonces yo pido la medida cautelar, pero a la vez tengo que ofrecer pagar, o tengo que dar garantía de que voy a pagar cualquier daño y perjuicio que se cause con la ejecución de la medida, si es que mi pretensión principal es desestimada. Así es simple, ¿no es cierto? Muy bien, entonces en este caso nosotros tenemos en sede nacional básicamente dos tipos de medidas de contracautelas. Una de esas contracautelas es la de naturaleza personal, ¿no? La fianza y la caución juratoria. Bueno, la fianza es un tercero que obviamente se compromete, ¿no? O da una garantía en virtud de la cual nos garantiza que va a pagar cualquier daño y perjuicio que nosotros podamos causar con la ejecución de esta medida. Y la caución juratoria ya es ese compromiso que uno asume, el titular del derecho asume, ¿no? Respecto del ejecutado, de que va a pagar los daños y perjuicios, si es que obviamente se causan estos con la medida cautelar y no se ampara la pretensión principal. Es una caución juratoria en la cual yo juro, en términos ya vetusto, ¿no? Pero bueno, yo juro de que voy a pagar si es que causa daños y perjuicios. El doctor Nelson Ramírez Jiménez, idea obviamente que también comparto, dice que esta es una tontería, o sea, ni siquiera debía existir caución juratoria, y él se sustenta, y creo que así es también, evidentemente, correcto,
Él se sustenta en que existe una obligación general en el Código Civil de causar daños y perjuicios, de indemnizar los daños y perjuicios que uno cause. Claro, y eso está en el artículo 1969 del Código Civil. Todo aquel que causa un daño a otro, no por dolo o culpa, está obligado a indemnizar. Ahí está, responsabilidad extracontractual. Entonces el maestro dice, si eso ya está en la ley, ¿por qué voy a jurar yo? ¿O por qué va a ser válido mi juramento de que yo voy a causar daño y perjuicio? Así no jure, tengo que pagar. Si no jure, tengo que pagar. O sea, por el hecho de que yo no presente mi causa juratoria, ¿qué quiere decir? ¿Que no voy a pagar daño y perjuicio? No, pues ya eso está estipulado en la ley. Entonces, para él es una tontería y creo que efectivamente así es, ¿no? En todo caso, o se ofrece contra cautela de naturaleza real, que puede ser prenda o hipoteca, o simplemente no se ofrece contra cautela. Pero bueno, es un tema que está regulado y está en la ley así, y bueno, y así lo entendemos, ¿no? La contracautela de naturaleza real. Bien, ya vamos terminando. A ver, pasa, chiquita. Bueno, estos son las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal Civil. Ustedes están viendo la medida cautelar genérica, el embargo, el secuestro, la medida temporal sobre el fondo, la innovativa y la de no innovar. Continuamos, chicos. Las medidas temporales sobre el fondo. Medidas temporales sobre el fondo, ¿no? Esto está establecido en el artículo 674 del Código Procesal Civil. Tiene algunas características diferenciadoras de las medidas cautelares comunes. Bien, ahí están. ¿Cuáles son los presupuestos? Primero, la necesidad impostergable, así dice, del que la pide. Necesidad impostergable. ¿Qué significa eso? Significa que debe tomarse o adoptarse la medida cautelar, por el caso contrario, si no se adopta esa medida cautelar, puede verse gravemente perjudicado en su derecho el demandante. Necesidad impostergable, ¿no? Presupuesto que no se establece para las medidas cautelares comunes, como ustedes han advertido, ¿no es cierto? Porque ahí lo único que se necesita es la verosimilitud y la demora en el proceso, punto, nada más, no peligro la demora, nada más. Por otro lado, se determina que aquí debe existir firmeza del fundamento de la demanda. Firmeza del fundamento de la demanda. Quiere decir que acá la argumentación o la fundamentación o motivación de la pretensión cautelar es mucho mayor que cualquier otra medida cautelar. Es mucho mayor que cualquier otra. Firmeza del fundamento de la demanda y el tercer requisito, prueba idónea. Prueba idónea, miren ustedes, ¿eh? Esto no nos exigen para medidas cautelares comunes, ¿no? Necesidad impostergable que la pide quiere decir que sí o sí debe tomarse la medida cautelar, adoptarse la medida temporal sobre el fondo, firmeza del fundamento de la demanda y prueba idónea. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se haga viable? Bueno, cumplir con los requisitos, pero después tiene que ver acá lo que decía anteriormente, ¿no? Si los efectos son de posible reversión, ¿no? Ese principio que hemos estado, ¿no? Que hemos citado. Y que no se afecte el interés público. No se afecte el interés público. Y si se afecta el interés privado, ¿no hay problema? Este es un tema para pensar, ¿no? Parece ser que acá no es que el legislador haya querido decir el interés público, sino el orden público. Porque cuando se habla de interés, hay un interés público y hay un interés privado. ¿Y por qué el interés privado no va a ser tutelado o cautelado? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, aquí hay un error, en todo caso, el legislador, y debe ser el orden público. Bueno, al menos debemos entenderlo así. ¿Qué caso ponemos acá? El caso que ponemos acá, ante la siguiente diapositiva, por favor. El caso que ponemos acá, por ejemplo, es la asignación anticipada de alimentos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver como caso. ¿Qué es lo que dice la asignación anticipada de alimentos? Bueno, eso está establecido en el artículo 675, de lo cual hemos hablado algo. Dice que acá, por ejemplo, ¿no? Los alimentos, como sabemos, es lo que nos sirve para el sustento diario, ¿no es cierto? O sea, si a mí no me, en otras palabras, necesidad impostergable, ¿por qué? Porque así, si a mí no me dan, yo soy el alimentista, si a mí no me dan, yo me muero,
¿Por qué? Porque es obviamente el sustento, no el sustento, la comida diaria, eso es lo que tengo. Necesito vivienda, preciso de vestido, preciso de educación, en fin, todo eso, ¿no? Pero básicamente el alimento. Entonces, por eso existe una necesidad postergable, por eso mediante temporal sobre el fondo, de prestar o adoptar esta decisión de que se le dé alimento. ¿Cuál sería la firmeza del fundamento de la demanda? Pues aquí está, ¿no es cierto? Procede esta asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, cónyuge, hijos menores con indubitable relación familiar o hijos mayores de cumplir con artículos del Código Civil. Ascendientes, padres, cónyuge, hijos menores con indubitable relación familiar. Firmeza de la demanda, ¿cuál sería la prueba idónea? Pues obviamente, si son ascendientes, partidas de nacimiento, ¿no? Cónyuge, partida de matrimonio, hijos, partida de nacimiento también. Entonces, ¿qué más prueba idónea puede haber? Por supuesto, ¿no? Es ya firme ese tema, ¿no? Por eso es que se habla de hijos menores con indubitable relación familiar. Básicamente estamos hablando de hijos reconocidos, extramatrimoniales reconocidos, o de hijos matrimoniales, ¿no es cierto? Entonces se cumple efectivamente eso. Ahora, en el caso de alimentos, y esto le decía que era un caso particular, se determina en el segundo párrafo del artículo 675 que el juez debe, una obligación, debe otorgar asignación anticipada de oficio, de no haber sido requerida dentro de los 3 días de notificar la resolución que admite el trámite de la demanda. Así no se lo pida la parte demandante, el juez de oficio debe disponer una asignación anticipada de alimentos. Un único caso, dentro del Código Civil, que el juez de oficio dispone una medida cautelar. Muy bien, ahora, ¿qué va a pasar si se asigna la pensión de alimentos y al final la sentencia o decisión final se declara infundada la demanda? ¿Será de posible reversión esta medida temporal sobre el fondo? Claro, el alimentista debe devolver, o que se le ha dado alimento debe devolver lo que a él le han dado en virtud de esta medida temporal sobre el fondo. Aquí está, en el mismo código está que debe, en el 676, dice ahí, si la sentencia es desfavorable al demandante, queda este obligado a la devolución de la suma percibida y el interés legal. Claro, se trata de cuestiones dinerarias y aquí no puede decirse que no es de posible reversión estas cuestiones dinerarias. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos como medida temporal sobre el fondo y solamente hemos desarrollado un caso. Siga, señor. ¿Qué otras medidas temporales sobre el fondo tenemos? Ahí está la asignación anticipada, asunto familia e interés de menores, administración de bienes, el desalojo, separación y divorcio y la devolución del bien en el despojo. Bueno, esas son las medidas temporales que tenemos sobre el fondo. Ahora vamos a ver el otro proceso urgente, que son las medidas autosatisfactivas. Por favor, señorita, medidas autosatisfactivas. Les decía que este tipo de proceso, medidas autosatisfactivas, no estaban reguladas en nuestro código. El término medidas autosatisfactivas para algunos autores no es el más feliz. Sin embargo, es el más difundido, ¿no? Quien así lo nomina es el maestro Jorge Walter Peirano, pero hay obviamente en la doctrina discrepancia respecto a este nombre. Para algunos es mejor que se diga pretensión autónoma no cautelar. Bueno, también podría ser, pero es un tema en todo caso de discusión doctrinaria. Pero usted va a encontrar en la gran mayoría de textos que se denominan medidas autosatisfactivas. ¿Cuáles son las características? No está legislada en nuestro Código Procesal Civil, sin embargo, sí se encuentra regulado, por ejemplo, en la legislación argentina, ¿no? Los brasileños, tengo entendido, también la adoptan, y nosotros no la tenemos todavía regulada. ¿De qué se trata este tema? Bueno, en primer lugar, este es un proceso urgente y autónomo. Y aquí la autonomía es una autonomía plena, no como la autonomía del proceso cautelar. ¿Por qué digo que es una autonomía plena? Porque en este tipo de procesos
en estas medidas autosatisfactivas no se precisa de la interposición de otro proceso para que tenga vigencia o validez, sino que se adopta simplemente por el hecho de su propia autonomía. Les pongo un caso en concreto. Cuando se afecta el honor de una persona, por ejemplo, con una publicación, o lo que requiere en todo caso el demandante a que se le ha afectado su honor es que esta publicación salga de circulación, y lo puede plantear como medida autosatisfactiva. Señor, planteo como medida autosatisfactiva que se abstenga el editor o la librería o no sé, ¿no? O quien sea, que se abstenga de hacer circular o de vender al público esta información, porque no quiere más, no quiere indemnización, no es necesario. Por ejemplo, en el caso del acoso periodístico, señor, que se abstengan de acosarme estos periodistas, tal, eso es lo único que pido, no quiero más. Por eso es que se dice que es un proceso urgente y autónomo, no precisa de nada más para que pueda dictarse. Ahora está regulado, por ejemplo, como medida innovativa, el tema de la protección del honor o de la honorabilidad de una persona a través de medidas innovativas. Pero como la medida innovativa es una medida cautelar, en todo caso tiene que también interponerse una pretensión principal. Y la mayoría que intenta una medida para no afectación de su derecho al honor, la mayoría interpone una pretensión de indemnización por daños y perjuicios, y como medida cautelar la prohibición para que se abstenga de circular, por ejemplo, en este caso que le decía, esa publicación que afecta al honor de una persona. Cuando muy bien la mayoría de personas lo único que quieren es que no se siga afectando el honor y nada más. No quieren indemnización, no precisan de eso. ¿Correcto? Por eso es que acá se dice que es un proceso urgente y autónomo. Su despacho es sin escuchar a la otra parte, ¿no? Inaudita tercera paz, no, sin escuchar a la otra parte. Y culmina o termina con su despacho favorable. ¿Correcto? La regulación en Argentina a veces tiene ciertas diferencias en los mismos estados de Argentina. ¿Por qué? Provincia, ¿no? ¿Por qué? Porque para algunos códigos argentinos, y esta materia que regula, para algunos códigos argentinos no se dicta la medida autosatisfactiva sin antes escuchar a otra parte. Para otros sí se dicta la medida autosatisfactiva y después se escucha a la otra parte, como pasa con la cautelar, ¿no es cierto? Inclusive se establece la posibilidad de una apelación ante el superior, y punto, se acabó. Pero es una medida inmediata. Presentada la demanda, inmediatamente se toma la decisión y se ejecuta la decisión. Después se discutirá el tema, pero no hay la necesidad de interponer otro proceso. ¿Cuáles son los presupuestos? A diferencia de la medida cautelar normal o común, en una situación de urgencia, yo diría de extrema o de suma urgencia, de extrema o de suma urgencia, es inmediato, es rápido que se adopte esta decisión. La fuerte probabilidad de derecho, lo que decíamos hace un momento, ¿cierto? Fuerte o alta probabilidad de derecho. O sea, la comisión intermedia, ya un poquito más cualificada que la verosimilitud, pero menos que la comisión total o final, ¿no es cierto? Entonces, fuerte o alta probabilidad de derecho. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso. Y por último tenemos la medida cautelar en el proceso constitucional, que bueno, que no es materia del tema, simplemente lo traigo a colación por el hecho que tiene que ver con, de alguna forma, ¿no?, con esto. La siguiente, por favor. Y los presupuestos de esta medida cautelar, ¿no? Esta medida cautelar está prevista en el artículo 15 del Código Procesal Constitucional, ¿no?, y parecida a la medida cautelar del proceso civil. Aquí hay 4 presupuestos.
La apariencia, que ya saben lo que es, el peligro de la demora, que también es clásica de toda medida cautelar, la adecuación o congruencia, que también hemos visto, y la reversibilidad, ¿no? Son presupuestos prácticamente que recoge el Código Procesal Constitucional de la medida cautelar que nosotros tenemos dentro de nuestro Código Procesal Civil. Muy bien, mis estimados amigos, 4 horas son en realidad muy poco para tratar todos los temas, pero algunos conceptos, algunas ideas seguramente ya las tienen claras. Bueno, muchísimas gracias, amigos.